Avendaño, el ministro Patricio Rondini y el abogado integrante Claudio Fernández, quienes de esta forma cambiaron la medida cautelar impuesta por el juez de garantía Rolando Díaz y decretaron la prisión preventiva por el delito de homicidio simple. Llega a los próximos instantes aquí a Musicop, el programa Hablemos Legalmente. Radio Musicop presentó Noticias a la Hora. Quédese en Musicop, la primera radio en su vida, la primera en su memoria. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque presentamos Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados Felipe Jordán, José Manuel Baquedano y Juan Carlos Claret. Sean todos bienvenidos. Somos campesinos de la raza del profeta. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros queridos auditores y auditoras que todos los miércoles nos acompañan en este ameno espacio de análisis y discusión desde el punto de vista jurídico. Somos Hablemos Legalmente, José Manuel Baquedano, que los saluda en esta agradable tarde de miércoles 2 de agosto del año 2023. Y me acompañan en el panel mis distinguidos colegas, amigos, camaradas, en el buen sentido de la expresión camarada, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán, Rodrigo Veralama. Muy buenas tardes, queridos colegas. Bienvenidos a este panel. Buenas tardes, José Manuel. Yo sé que las personas en la radio no los ven, pero me llama la atención que tanto tú como Felipe están los dos de lentes rojos. Sí. No podía comenzar sin molestarlo, así que no, nada. ¿Ah? Tienes que terminar de aclarar quién fue quien tomó la iniciativa, ¿no es cierto?, con esta moda, esta tendencia, y quién fue el que lo secundó. Dicho eso, pusiste moda. Exactamente. Dicho lo anterior, saludo a nuestra auditora. Usted, corazón, usted puso la moda. Yo pongo la moda siempre. Bueno, déjame terminar de saludar a las auditoras y auditores que nos siguen, como todos los miércoles, en este nuevo programa de Hablemos Legalmente. Y bueno, saludo a Juan Carlos y saludo a Rodrigo Vera, que nos acompaña ya casi todos los miércoles como un miembro más de esta. ¿Qué dice Ñuble? ¿Qué dice la provincia de Ñuble? Región ahora. Perdón. José Manuel, dedo en la llaga, pusiste el dedo en la llaga. Enchufa. Porque ellos sí, nosotros no. ¿Ah? Provincia de Diguillín se llama donde está Chillán. Tenemos 3 provincias ahora: Diguillín, Punilla e Itata. Son las 3 provincias de la región de Ñuble. Un saludo, Felipe, no nos habíamos visto la vez pasada, estuvimos solos acá con el gran maestro que estaba presidiendo la ceremonia y que terminó un poco deprimido, bajoneado con mis conclusiones. Así que dijo que echaba de menos a Felipe Jordán y a Juan Carlos Claret para que fueran más optimistas. Olvídate, te encargo el escenario sombrío que Rodrigo Veralama hizo del país. O sea, yo estaba ¿pero cuándo fue el miércoles pasado? El miércoles pasado. Claro. Tú parece que tenías un compromiso importante, Felipe, no recuerdo cuál de tuvo. Es que no, ya, que habíamos quedado que no se iba a hacer este gran programa, pero parece que se hizo igual, en ausencia y sin mi conocimiento. Es que se hizo al final exactamente porque tiene que haber una solución de continuidad. Pese a que tu excusa, ese día fue que tenías tu comida con el embajador de Chile en Londres, pero bueno, era comprensible. Era comprensible tu ausencia. Bueno, y estamos ya los 4 panelistas con una semana bastante ajetreada. Yo quisiera partir la tabla comentando algo anecdótico, no sé si llamarlo anecdótico, llamarlo derechamente delito. Y como somos abogados, y esto es un programa de abogados que lo hacen abogados, y que quizá sea necesario aquí detenerse brevemente, muy brevemente, a decir que no tiene ninguna pretensión de un programa de la farándula hecho por periodistas faranduleros para comentar la realidad nacional. O para comentar ciertas situaciones de la vida política y social de la nación. Efectivamente, el programa, como lo dice su nombre, tiene una connotación jurídica, por cuanto hablemos legalmente, comenta realidades de aspectos jurídicos, pero el barniz jurídico se lo damos, evidentemente, a realidades, y esas realidades son cosas que pasan en nuestra sociedad chilena, que algunas veces vienen del mundo de la política,
en otras oportunidades viene el mundo de las Fuerzas Armadas, en otras oportunidades de Carabineros, PDI, Fiscalía, Poder Judicial, Contraloría, Municipio, GORE, y así suma y sigue. Pero hago esa aclaración porque siempre el análisis tiene un potente barniz jurídico. Y es así como, tomando las declaraciones que hizo este personaje de la farándula, que es colega nuestro, hay que decirlo, a veces cuesta creerlo, pero es colega. Estoy hablando de Daniel Stingo, ¿no? Daniel Stingo, que se hizo tan popularmente o tristemente célebre en la convención pasada, ¿no es cierto?, como miembro de la comisión redactora de la fallida propuesta de nueva constitución, que por un amplio rechazo fue absolutamente desechada por prácticamente un porcentaje muy alto de chilenos. Y Daniel Stingo fue aquel prepotente, fue aquel soberbio, ¿no es cierto?, que dijo que aquí las condiciones las ponemos nosotros, que la derecha nosotros le ponemos la música, que van a tener que bailar nuestra música, porque si nosotros queremos hay negociación, y si no queremos no hay negociación, porque tenemos los quórum y podemos hacer y deshacer. Básicamente ese fue Stingo el año pasado. Sabemos cómo terminó esto, sabemos en el desastre que terminó esto y en el circo, triste circo que hicieron los pasados convencionales constituyentes. Lo que no podíamos prever era que Stingo, el mismo Daniel Stingo farandulero, que tiene un programa propio, entiendo que él lo paga, a diferencia nuestro, ¿no es cierto?, que nosotros no lo pagamos, sino que nos ofrecen los medios estar acá. Bueno, Stingo parte dando una entrevista, fíjate, en la revista del sábado, nada menos que del Mercurio. El Mercurio, estoy hablando del diario El Mercurio, que para ponerlo en la lógica de esta gente que propicia la lucha de clases, ¿no es cierto? El Mercurio, ¿qué signo más representativo que el Capital? Que el Mercurio, del clan Edwards. Bueno, él va al Mercurio, al símbolo entronizado del Capital de la derecha chilena, histórica, ¿no es cierto? Y va a pelar cebolla, diciendo que fue el peor error que pudo haber hecho, haber sido... Textualmente dijo, creo que la cayó no, por haber sido convencional constituyente, porque en el fondo lo que quiso decir fue que esto le trajo más aciertos que problemas, que está desfinanciado, que está en la bancarrota, que está viviendo allegado en la casa de su papá o algo así, o que el papá lo soluciona al departamento, y realmente era para pescar una toallita o un pañuelito y llorar junto a él por su desgracia. Esa era un poco la lógica de sus palabras, ¿no es cierto? Así como para que todo Chile le dijera pobrecito. Y dicho eso, al día siguiente de haber picado cebolla y de haber haber hecho que todo el país llorara de su desgracia, se permite hacer unas declaraciones que aquí entra lo jurídico, que rayan en el delito de sedición. Y aquí yo quisiera que antes de entrar a hablar de lo técnico que dijo Stingo, de las expresiones que dijo Daniel Stingo, me gustaría aprovechar que tenemos un excelso penalista que es Rodrigo Vera, para que en términos lo más sencillos posible y aprovechando esa beta pedagógica que tiene Rodrigo, cuente a la audiencia en qué consiste este delito de sedición y cómo se comete. Muy brevemente, si puedo usar tu confianza, Rodrigo. A ver, lo primero con Stingo, para hacer también sumarme un poco al preámbulo, es que él está en un nivel más o menos como la tía Pikachu, porque la tía Pikachu la diferencia es que la tía Pikachu no es abogada de la Pontificia Universidad Católica como Stingo, digamos. Entonces, la tía Pikachu también hizo declaraciones en diciembre del año pasado, que ganaba menos el sueldo mínimo, pero yo la puedo entender a esa señora porque ella era conductora de un furgón escolar. Entonces, ahora solamente trabajaba media jornada y se lamentaba. Pero sí, yo Stingo de alguna manera puedo decir que este gallo tuvo mala suerte, porque hay tipos tan o más nefastos que Stingo que tuvieron la suerte de que antes de pertenecer a la convención trabajaban en una universidad o tenían amigos en algún sector del gobierno, alguna municipalidad, alguna entidad pública. Entonces, a pesar de lo nefastos que pudieron haber sido, cuando terminaron en la convención, los recogieron en sus universidades y entre comillas, académicos, etcétera. Los casos son de sobra, o bien les dieron pega en el gobierno. Entonces, lamentablemente, Stingo parece que no hizo esos nexos, ¿ya? Por esa razón, él se sitúa en una categoría similar a la tía Pikachu, más o menos desde el punto de vista socioeconómico, porque ese es el discurso, muy similar. Dicho aquello, nosotros en Chile tenemos, o normalmente se conoce como sedición, una figura que está en el Código de Justicia
militar, que se refiere a hacer peticiones colectivas, tumultuosas, sedición o motín, es lo que establece el Código de Justicia Militar. Pero también existe otra figura en el Código Penal que, digamos, dentro del delito de rebelión, es decir, alzarse contra la autoridad legítimamente constituida, claro, dentro de esa figura de la rebelión que está en el Código Penal desde antigua época, que sabe tocar campanas, entonces se usa ese lenguaje, digamos, como para llamar a la población a que se levante. Existe esta figura que sería la rebelión, o sea, perdón, la sedición civil. De hecho, existen, si mal no recuerdo, se presentó una querella por ese delito respecto de este señor ex alias Pancho Malo, me acuerdo, cuando él hacía esta marcha, digamos, iba a hostigar a gente chile, vamos. Entonces, básicamente el delito de sedición, desde el punto de vista penal común, no penal militar, que penal militar significa hacer peticiones colectivas de 4 o más militares reunidos, etc. Pero sedición común del Código Penal se refiere a, básicamente, alzarse contra el gobierno legítimamente constituido, llamar al fondo a derrocar este trabajo, o sea, no conducirse por vías democráticas, al querer alcanzar el poder por vía no democrática, para decirlo muy, muy simple. Bueno, te agradezco la aclaración, yo creo que quedó bastante claro a la audiencia que nos escucha, digamos, en qué consiste este delito, que es un hecho constitutivo de delito. Y de aquí retomar con las declaraciones que hizo Stingo en su programa La Voz de los que Sobran, ¿no es cierto? Y que haciendo mención o trayendo a colación lo que fue el nefasto, triste y para olvidar estallido social del año 2019, Stingo viene a decir aquí que lo haría de nuevo de todas maneras porque Chile merece ese costo que cada uno puede tener. Voy a citar algo textual. El ex convencional Stingo aseguró que vale la pena realizar un nuevo estallido social y proceso constitucional, afirmando que esta es una invitación a los trabajadores y trabajadoras de Chile, a las personas que quieran un futuro mejor para Chile. Hay que hacerlo de nuevo. Hemos aprendido, estoy citando comillas, aprendimos del estallido social, aprendimos del proceso constituyente. Podemos hacerlo mejor, dejar de lado los errores y hacerlo de nuevo. Vale la pena hacerlo de nuevo, seguir buscando un mejor vivir para los chilenos y chilenas. Agregando que aquellos que dicen que estamos en el suelo, perdón, gracias, lo haríamos una y mil veces porque Chile lo merece. Aprendimos mucho y lo podemos hacer de nuevo, de mejor manera. Un estallido social quizás sin tanta violencia en alguna medida. O sea, esto es notable, ¿eh? Un estallido social quizás sin tanta violencia en alguna medida. Es decir, bueno, en alguna medida, si hay violencia, mala cueva, es parte del juego. Y por otro lado, un proceso constituyente con todas las lecciones aprendidas, sentenció el abogado Stingo. Estas son... ¿Sí? En un esfuerzo de producción tengo Stingo. No, mentira. No sé si prefiere que lo puedo reproducir de acá o ya, reprodúcelo porque así queda más gráfico para la audiencia, ya que estamos en vivo. Digamos. Súper. Avísenme si es que no se escucha. Meterse en un proceso como el que nos metimos tiene costos. Y yo eso es lo que quise reflejar, ¿no? Tiene costos. Lo haría de nuevo de todas maneras. Chile merece ese costo que cada uno pueda tener. Hay que hacerlo de nuevo. Hemos aprendido. Aprendimos del estallido social, aprendimos del proceso constituyente. Podemos hacerlo mejor. Dejar de lado los errores y hacerlo de nuevo. Vale la pena hacerlo de nuevo. Seguir buscando un mejor vivir para los chilenos y chilenas. Entonces, aquellos que dicen que estamos en el suelo, perdón, gracias. Lo haríamos una y mil veces porque Chile lo merece. Aprendimos mucho y lo podemos hacer de nuevo de mejor manera. Un estallido social, quizás sin tanta violencia en alguna medida, y por otro lado un proceso constituyente con todas las lecciones aprendidas. Así que tiene costos, claro, pero también tiene mucha experiencia. Aprendimos y lo haríamos de nuevo, y yo invito a todos los hombres de buena voluntad, trabajadores y trabajadoras, pensionados, mujeres, niños, etcétera, que lo intentemos de nuevo, porque vale la pena para tener un mejor país. Eso es mi mensaje. Gracias, Juan Carlos. Oye, o sea, clarito. Clarito y viniendo de propia boca del emisor de esas declaraciones. O sea, ¿qué más claro, como bien dice Felipe? Entonces la pregunta es, bueno, ¿en qué país estamos nosotros? Porque en esta lógica de llamar a subvertir el orden establecido, de repetir experiencias violentas que todo Chile quiere olvidar, donde se incendiaron miles de construcciones, miles de edificios,
se asaltaron y saquearon supermercados, donde daba terror ir al centro a hacer el más sencillo de los trámites, es decir, hasta ir a la farmacia a comprar un medicamento de urgencia o cualquier medicamento daba temor por estas vándalas, hordas de vándalos, digamos. Entonces ahora el señor Stingo quiere repetirlo, y porque han aprendido, no sé, a lo mejor habrán aprendido más técnicas acelerantes para incendiar, cómo compenetrar mejor a las Fuerzas Armadas, en fin. El estallido social, estimados auditores y auditoras, es una experiencia que todo hombre de buena fe, hombre y mujer con principios claros y de buena fe, no puede por ningún motivo avalar, aceptar y repetir. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué, cómo queda la juridicidad, cómo queda el Estado de Derecho? Yo me pregunto, y con esto doy el pase a mis colegas para no monopolizar, pese a que yo vería con el tema, yo me pregunto, declaraciones de esta misma naturaleza, pero en sentido inverso. Así como Rodrigo Vera dijo el Pancho Malo, imaginémonos un Johannes Kaiser, imaginémonos un Kast, aunque Kast se ha puesto harto más monedeado. Imaginémonos a cualquier exaltado de derecha haciendo estas mismas declaraciones. Yo, sin temor a equivocarme, firmo por escritura pública ante el notario que ustedes me digan, de que aquí la represión, de que aquí el Ministerio Público, los órganos de persecución penal, estarían todos dando declaraciones en la prensa, abriendo investigaciones de oficio, ¿no es cierto?, para sancionar al autor de estas palabras que atenten contra la democracia. Doy la palabra, no sé si alguien quiere comentar esto. Micrófono abierto. Algo que decir, muy breve, y lo que hemos dicho ya hartas veces, en Chile no hay legitimación social para la persecución de estas cuestiones. Chile, al menos hace 50 años, que son las cifras que yo manejo y he estudiado, está dividido. Lo comentamos la vez pasada. Por ejemplo, el Senado quedó compuesto en marzo del año 73, que muchas cosas, o sea, mucha información que en ocasiones no se dice, pero el año 73, cuando hubo elecciones parlamentarias en marzo, el Senado quedó con un 38% de la Unidad Popular y un 62% de la oposición, que en ese tiempo era la Democracia Cristiana y el Partido Nacional. Y justo coincide con la votación del plebiscito el año pasado. Entonces, siendo esa la realidad de Chile, siendo ese nivel de división que hay, ocurren cosas como, por ejemplo, que el presidente de la República se dio el gustito de indultar a delincuentes comunes a fin del año pasado. Por lo tanto, en Chile, como no hay legitimación social, en definitiva, no existe esa voluntad mayoritaria, porque para las grandes decisiones de un Estado, para tomar una decisión fuerte, firme, no basta con tener mayoría, se requiere inmensa mayoría. Y cuando digo inmensa, hablamos de 80, 90% de apoyo. Eso es el único lugar que yo conozco que puede haber en El Salvador, con Bukele, ¿no? Y por eso que Bukele hace todo lo que hace, porque tiene un 90% de apoyo. En Chile eso no pasa. Entonces, obviamente que nadie va a perseguir a Stingo. ¿Por qué lo van a perseguir? O sea, si hace unos meses atrás el presidente de la República indultó a delincuentes comunes, después eso fue respaldado por el Tribunal Constitucional más encima, porque fue respaldado. Entonces fue al Tribunal Constitucional y se rechazó el requerimiento. La Contraloría dijo, yo no me involucro porque esto está en sede judicial, jurisdiccional, que era el Tribunal Constitucional. Entonces, siendo ese el escenario, es evidente que una situación como la que vive Chile, de anomia, es decir, un proceso generalizado de decadencia, donde ya no se están cumpliendo las normas, que nadie va a perseguir a Stingo. Es así de simple, ¿no? Y es porque los chilenos así lo han decidido. Esa es mi modesta opinión. Oye, pero bueno, y si surgiera XX, para no poner ningún nombre, y empezar a hacer apología del fascismo, del nazismo, del Tercer Reich, del gobierno militar, de los detenidos o los héroes que están en Punta Peuco en cárceles paramilitares, ¿qué pasaría en ese contexto, según tu apreciación, Rodrigo Vera? ¿Pasaría algo? También harían la vista gorda, porque aquí está mal pelado el chancho. Sí, ahora, si bien es cierto, se presentó una querella contra Francisco Muñoz, ex Pancho Malo, yo entiendo que no ha pasado nada con eso, o sea, fue simplemente un saludo a la bandera, no sé, lo presentó la UDI, creo, esa querella, por el delito de sedición. Pero ahí hay otro factor, la voz de un sector, digamos, la izquierda, suena más fuerte que la derecha en general, es más pasiva. La derecha incluso uno lo ve con los partidos políticos. Los partidos políticos de derecha son nuevos. ¿Cuál es el partido más antiguo de derecha que hay en Chile? La UDI y Renovación, pero están fundados a fines de los años 80. En cambio, el Partido Comunista tiene más de 100 años. El Partido Socialista lo mismo, el Partido Radical viene del siglo XIX. Entonces, siempre en política, la izquierda ha tenido un rol mucho más
preponderante. Agita más, mueve más la calle, aunque sean poco, pero tienen más musculatura, ¿ya? Entonces, la voz de ellos se escucha más fuerte, aunque no tengan mayoría. Esa es mi Y respuesta. pareciera ser que tienes toda la razón. Pues no sé, Juan Carlos, ¿algo iba a decir? Sí, que me pasan varias cosas. A ver, la falta de poder del presidente de la República se nota no solamente en el gobierno, sino que también se nota en la coalición. Porque figuras como Stingo lo que están tratando de hacer, desde mi perspectiva, es llenar un vacío de poder en aquel grupo o en aquel sector de la sociedad que dice, no, es que Boric es un amarillo. Entonces están buscando a un líder, algún gurú, o se están tratando de posicionar como líder o como mayor representante de un sector antisistémico. Nosotros en Chile, aunque digamos que el Partido Comunista es extrema izquierda, en Chile, a decir verdad, todavía no hay en el Congreso o en las instituciones representantes de aquel mundo que es más que subversivo, porque todos los aquí presentes pasamos por la universidad, algunos antes, otros hace menos, y lo cierto es que el Partido Comunista, por ejemplo, en mi facultad, era prácticamente un partido de centro frente a los trotskistas, frente a los anarquistas, frente a otros grupos, que es una extrema izquierda que, enhorabuena, hasta el momento no ha tenido representación. ¿Y por qué me preocupan los posicionamientos como de Stingo? Porque lo cierto es que no teniendo nosotros todavía una experiencia de representación institucional de una izquierda ultra, lo cierto es que poco a poco se va entregando poder a esas agrupaciones. Y en ese sentido, a Stingo creo que hacemos bien en no dejarlo pasar, porque mensajes como eso no se pueden normalizar, porque cuando se normalizan se gana un metro cuadrado y no nos damos cuenta y ese metro cuadrado después ya es una hectárea. Entonces es importante y que quienes nos escuchan lo tengan claro, no estamos pregonando diciendo, no, es que el Partido Republicano o la derecha, no, estamos en este momento defendiendo precisamente que los conductos democráticos tienen que funcionar. Ese es el compromiso republicano de cualquier ciudadano de Chile, que debería tener. Y en ese sentido, me llama la atención que un abogado mencione de que no solamente a los jubilados, sino que también hace un llamado a los niños y niñas a que se puedan sumar a esto. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el sentido de instrumentalizar? Y ahí es donde uno dice, bueno, es que hasta antes de los 14 años, ¿qué pasa con el nivel de imputabilidad que se puede hacer, sobre todo en la comisión de delitos? Más aún cuando, a decir verdad, el estallido social requirió financiamiento, requirió un nivel de logística que no es improvisado. Ahora, eso es un aspecto, pero el otro aspecto, y con esto ya concluyo, es que también es importante que no perdamos de vista que una cosa es que algún grupo, alguna célula haya querido encender un fósforo, pero que se haya quemado la pradera, es porque tampoco las condiciones estaban muy buenas, a decir verdad. Entonces yo creo que es un llamado de atención, no solamente para frenar discursos como los de Stingo y de tantos otros, sino que también es un llamado a que digamos, oiga, sabes que también es importante que Chile en las condiciones actuales es insostenible. Se necesitan instituciones que hagan realidad, por lo menos, no solamente la igualdad formal, sino que avanzar en el que la cuna no defina tu destino. Yo creo que eso es importante que como hombres de leyes también no perdamos de vista de cuál es el sentido o cuál es el valor que inspira, por lo menos soterradamente, a las normas jurídicas. Eso creo que también es importante que no dejemos de aspirar, más aún en un proceso constitucional todavía en ciernes. Sí, muy buenas palabras. Yo me congratulo, la verdad, de compartir paneles con jóvenes como ustedes, Rodrigo Vera, Juan Carlos Claret. Qué agudeza, qué claridad mental, ¿no? ¿Qué piensas tú, Felipe, de todo esto? Felipe, que también es joven, porque no lo nombraste la juventud. No, mira, si da lo mismo que no me diga joven y que no me diga Hugo, me da lo mismo. Me ofende. No, sí, toda la razón, concuerdo con ustedes 100%. Yo creo que, ¿cómo se llama esto? El MOL o el Mercurio, lo hizo con su esto de recibirlo y darle pábulo para que en definitiva dijera las barbaridades. ¿Qué dijo? Porque qué mejor plataforma para que salga lo que dijo que desde MOL. Entonces yo creo que sí, o sea, este gallo algo le tiene que haber pasado de niño, se tiene que haber golpeado la cabeza o tiene que haber sufrido un trauma muy grande, porque realmente
el gallo está, o sea, más allá de que digamos que podrá ser de un nivel sociocultural medio para arriba, estudió Derecho en una buena universidad, tuvo, ¿no es cierto?, por lo tanto, en la Católica, creo que escuché que haya estudiado en la Católica. Correcto, En correcto. consecuencia, no fue precisamente en las universidades más de izquierda, no estudió en la Concepción o en la Universidad del Paraíso, como la mía, que en esa época era bastante más de izquierda. Entonces, algo le pasó. En su vida algo le pasó que lo llevó, ¿no es cierto?, a pensar como piensa. No sé. Pero claramente es un tipo, es un chiflado que efectivamente llama, o sea, alguien que llame al día, ¿no es cierto?, ya sea que se catalogue como se dice o no, pero que llame a un nuevo estallido social. Un gallo que no entiende nada, o sea, en definitiva que no ha visto ni ha reconocido lo poco que se ha ido avanzando en este tiempo del estallido social a la fecha, pero algo se ha avanzado, o sea, hay que reconocer las cosas. Pero son tipos que no reconocen nada, o sea, yo no entiendo realmente cuál es la ganada que puede tener una persona con esa idea, o sea, volviendo, o sea, no con la idea, sino que supongamos que se materializa lo que tengo que tengamos, ¿no es cierto?, un nuevo estallido social, se repitan las cosas, para que como dice él, ya maduramos, ya nos dimos cuenta de los errores que hayamos cometido, pero qué cosa es lo que quieren lograr, o sea, en definitiva, me imagino que se está refiriendo básicamente al proceso constituyente fallido, podría haberlo dicho con su nombre directamente, podría haber dicho, ¿sabes que en realidad este proceso es que llamamos a votar, a rechazar este proceso constituyente porque en realidad es un fiasco y podría irse por ese lado, pero no aporta nada más, o sea, no dice qué es lo que él o a él le gustaría ganar en este nuevo proceso, ¿te fijas? ¿O qué es lo que la gente ganaría en este nuevo proceso de rebelión? Ese es el tema. Y bueno, ya antes de ir a la pausa, decir que en este programa los 4 panelistas cuidamos la democracia. Es decir, si algo tenemos en común es que somos 4 hombres de derecho, orgullosos de ser abogados y por lo mismo de valorar lo que es el Estado de Derecho, el debido proceso, las instituciones, que tienen que funcionar robustas y sanas para hacer efectiva la democracia. Declaraciones como las de Stingo y cualquiera otra que vaya en esa línea no la hacen bien a Chile y las rechazamos totalmente. Y con la advertencia de tener mucho cuidado con la tolerancia de este tipo de dichos, independientemente que haya persecución penal, que haya legitimación o no legitimación, como dice Rodrigo, que la derecha esté amordazada frente a una izquierda con una robusta musculatura para estos efectos. Pero lo grave del caso es que declaraciones como estas van sumando violencia para que después llegue un gallo fascista o de ultraderecha a hacer declaraciones en algo, bueno, y ahí ya se va todo al tacho de basura, todo lo que ha costado tanto. Bien, vamos a una pausa comercial y estamos en el segundo bloque con ustedes. Somos Hablemos Legalmente. Estamos en breve con ustedes. 18 horas, 29 minutos. Prepararse para el invierno es mejor de a 2. Como mi viejita y yo. Que nos cuidamos el uno al otro. Para pasar juntitos varios inviernos más. Vacúnate con la dupla para prevenir la influenza y el COVID-19. 2 vacunas que pueden ser administradas en un mismo día. Si eres mayor de 65 años, vacúnate contra la influenza y el COVID-19. Más información en minsal.cl o llamando a Salud Responde al 600-360-7777. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Neumáticos Osorno saluda cordialmente a su distinguida clientela e informa que tiene a su disposición una amplia variedad de neumáticos agrícolas de la prestigiosa marca Pirelli. Además, somos distribuidores oficiales para la zona sur de la marca Maxxis, donde encontrará la medida adecuada para su auto o camioneta. Neumáticos Osorno, ubicados en Maquena, esquina Ecuador, les entrega la mejor asesoría, servicio y precio. Loncomilla, Ingeniería Industrial. Cuenta con un sólido equipo de ingenieros y técnicos al servicio de los clientes más exigentes del sur de nuestro país. Servicio de mantención industrial en plantas de procesos productivos. Contamos con tecnología de alineación láser de ejes y poleas para un perfecto montaje de equipos complejos y maquinaria industrial. Además de contar con servicio de maestranza y tornería mecánica.
Visítanos en Guillermo Mata 507 o en Santa María 1685 en la ciudad de Osorno. Conoce nuestro trabajo en redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn o en www.bobinadosloncomilla.cl. Comunícate con nosotros a contacto@bobinadosloncomilla.cl o al fono 642 24 3505 642 23 5100. Gendarmería de Chile, a través del Centro de Educación y Trabajo, CET, cumple con el ideal humanitario y logra quebrar el encierro de la cárcel tradicional a través de una serie de proyectos productivos. Permite que los sancionados trabajen remuneradamente. La sala de ventas de productos del Centro de Educación y Trabajo de Osorno cuenta con diversos productos de primera calidad, como son pan de molde y corriente, manteca, longanizas y huevos de campo. Centro de Educación y Trabajo de Osorno los invita a conocer nuestra sala de ventas ubicada en Conrado Antauer 1399 en la ciudad de Osorno. Baquedano y Claret Abogados, un estudio de abogados que ofrece un completo servicio profesional en las áreas penal, administrativo, civil y defensa ante el Estado. Experiencia atendiendo causas de alta complejidad e impacto. Baquedano y Claret, profesionalismo y resultados es lo que ponemos a su disposición. Baquedano y Claret Abogados, nuestras oficinas en calle O'Higgins 1271 Osorno, o visite la web baquedanoyclaret.cl. Radio Musicop y Purranque FM estamos presentando Hablemos Legalmente, donde las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados Felipe Jordán, José Manuel Baquedano y Juan Carlos Claret. Bien, estamos de nuevo con ustedes en esta segunda tanda de Hablemos Legalmente. Ya, yo tenía otros temas que tirar a la parrilla, pero entiendo, Juan Carlos, que tú también. Así que, ¿y qué pasó con Felipe? Quedó ahí ausente y picado. Y picado porque no están Baquedano y Claret. ¿Ah? Lo vamos a invitar. Así que, mira, sí, yo quería conversar con ustedes respecto a una... Bueno, han sido noticias sucesivas desde el fin de semana y, bueno, estamos acostumbrados ya desde hace más de un mes a esta noticia que dice relación con las fundaciones. Ya hemos dedicado más de un programa a conversar el tema de las fundaciones, pero particularmente ahora nos involucra mayormente en virtud de que el gobierno regional de Los Lagos concentra 22 de 29 fundaciones investigadas, donde eran 34, la Contraloría la semana pasada dio a conocer que eran 34 los convenios con fundaciones investigados, de los cuales 29 eran irregulares, y de esos 29 convenios irregulares, 22 estaban solamente en la región de Los Lagos. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando salió la noticia, que había junto con Democracia Viva convenio irregular en la región de Los Lagos, Vallespín, el gobernador regional, dijo que no, e incluso en un show mediático llevó, digamos, cajas de documentación a la fiscalía y la fiscalía no se la recibió. Entonces, donde Vallespín apostaba y rasgaba vestiduras diciendo, mire, yo no soy responsable de esto y a decir verdad, está todo en regla. Lo cierto es que el fin de semana habló Contraloría y de los 29 casos ilegales, lo cierto es que 22 están en la región de Los Lagos. ¿Cómo sucede esto? Y en eso yo quiero contar una historia, una anécdota personal, porque me salvé de estar tal vez siendo investigado por estos hechos en virtud de los siguientes antecedentes. Les comento. ¿Cómo diga ser investigado por fundaciones, Claret? Puta, no me diga eso a esta altura, por favor. Así que, pero les cuento que consulté en la Municipalidad de Osorno si existía algún fondo para publicar un libro que, digamos, recuerde la historia de la oposición al obispo Barros. Entonces, porque contribuye, digamos, a la memoria comunal. Y desde la Municipalidad de Osorno se me dijo, no hay fondos para eso, pero sí los hay en el gobierno regional. Entonces toqué la puerta del gobierno regional y me dijeron, miren, existen dos fondos. Uno que es concursable y que se aprueba por los consejeros regionales y tienen un tope de 3 millones de pesos.
El tema es que publicar un libro, porque después de la ISAPRE el gran negocio son las editoriales, publicar con 3 millones no se publica un libro en papel. Eso es así, digamos, esa industria es bastante cara. Entonces me dijeron, pero puedes postular hasta 10 millones de pesos si quieres a otro tipo de fondos que están dados por la partida de presupuesto en el que no se concursa, sino que es de asignación directa por el gobernador. Dije, interesante. ¿Y cuándo se postula y cuándo para ver los términos? Me dijeron en abril. Perfecto, entonces consulté en abril cuáles eran las modalidades y se me indicó que si quería publicar tenía que ser contratado por una fundación porque las platas se entregaban directamente a la fundación y lo cierto es que pese a que el concurso era en abril, ya estaban todos los recursos asignados, así que siga participando para una próxima oportunidad. Entonces dije, bueno, ya el otro año será esta iniciativa y por suerte me salvé porque, o si no, posiblemente mi nombre de alguna u otra forma iba a aparecer en un convenio ilegal. ¿Y por qué esto es importante, distinguidos colegas? Por una razón bien sencilla. El trabajo que hace Contraloría dentro de todo el universo de pega que realiza, a decir verdad, es un ornitorrinco jurídico. Está la toma de razón, que es dar el visto bueno a que el acto administrativo es conforme a la ley. Y lo cierto es que si no tiene toma de razón, significa que es ilegal. O sea, si la Contraloría rechaza decir eso, es porque no cumple con la legislación. Y en efecto, en la asignación de recursos desde la firma del gobernador Vallespín, aquí no estamos hablando de presupuestos, o de convenios que se firmaron con aprobación de los consejeros regionales. Estamos hablando de una partida presupuestaria de varios cientos de millones de pesos que están a disposición como caja chica del gobernador regional. Y de esos 22 hay que distinguir 3 tipos de resoluciones, o mejor dicho, de actos impugnados por Contraloría. El primero de ellos es cuando la toma de razón fue rechazada. Es decir, pese a que la Contraloría le dijo al gobierno regional, encabezado por Patricio Vallespín, demócrata cristiano, de que no podía hacer esa transferencia de recursos, el gobernador regional lo transfirió igual. Y al respecto, hay hartos millones de pesos que están en juego en virtud de transferencias a fundaciones que la Contraloría previamente le había dicho que no. Es decir, pese a la oposición expresa del órgano contralor, Vallespín procedió a asignar los recursos igual. En primer lugar eso. En segundo lugar, otra categoría. Vallespín, a través de su oficina jurídica o de algún funcionario competente, presenta a Contraloría la transferencia de recursos, el convenio, y mientras está la toma de razón, Vallespín procede a entregar los recursos. Es decir, estando la toma de razón pendiente, se asignaron los recursos igual. Sobre eso Vallespín tiene que responder. Y una tercera categoría, y es a lo que se está agarrando Vallespín comunicacionalmente para decir de que, a decir verdad, no es que fueran ilegales, sino que hay que reparar el acto jurídico. Patricio Vallespín presenta a la toma de razón de Contraloría el convenio y Contraloría les dijo, es para aprobar, pero antes corrija o fecha, corrija, está mal escrito el RUN, está mal escrito una dirección, corrija esos antecedentes y proceda. Y esas propuestas de modificación no se hicieron y se asignaron los recursos igual. Es decir, o ha habido una intención manifiesta, expresa, de proceder incluso contra los dictámenes de Contraloría, o ha existido una asesoría jurídica, un departamento jurídico incompetente en la gobernación regional, que no sabiendo que tenían que cumplir con lo de Contraloría, procedieron igual. Lo dejo a criterio de quienes nos escuchan o que también, como nos hicieron recuerdo, nos ven desde Facebook Live, así que ahí pueden ver los lentes rojos de Felipe y de José Manuel. Entonces, ese es el escenario en el gobierno regional. Es decir, porque hemos escuchado muchas noticias respecto a que Vallespín se querelló, cosas por el estilo. El escenario es muy disperso, pero en lo medular, lo que ha dicho Contraloría es que existen 22 actos impugnados por Contraloría en nuestra región y que son actos que, pese a haber estado impugnados, el gobierno regional encabezado por Patricio Vallespín transfirió plata a fundaciones. Y en ese escenario, Vallespín ahora está pidiendo la restitución de los fondos y varias fundaciones le están diciendo que no. Y por eso es que Vallespín ha presentado querellas por apropiación indebida
en contra de esas fundaciones. Por eso cuando escuchamos noticias, no, que se querelló contra esta fundación, es en ese concierto de decir, quiero recuperar la plata que entregué malamente y ahora me están diciendo que no. Entonces, es importante quienes nos escuchen que comprendan ese panorama para entender de qué se trata el asunto y sobre todo porque es importante, porque nuestra región concentra el 75% de los convenios impugnados por Contraloría, cifra no menor, y Contraloría ha anunciado que sigue investigando más, así que no sería extraño que hayan muchos más. Felipe. Buen punto. Yo quería aportar un poco ahí con la cifra estadística, ¿eh? Adelante. ¿Saben ustedes cuántas son la cantidad de dinero que está siendo investigada? Bueno, esto ya a mediados de julio, a comienzos de julio, por el Ministerio Público. ¿Cuánta plata va sumando desde ese momento? Ahora puede que haya aumentado. Échale, tírale una suma. Debe ser miles de millones, me imagino. Y ya en este concierto nacional hoy en que ya los millones desfilan, ya pareciera ser que pocas cosas sorprenden. Ya, pero dame un número, dame una cifra. ¿Cuánto crees tú? Bueno, ya, para no hacer la más latera la cosa. Ya nadie se atreve a adivinar. 14.000 millones. Y efectivamente, yo les voy a mencionar rápidamente cómo va el ranking por regiones. 14.000 millones. 14.000 millones. Tenemos Antofagasta. Bueno, el tema, ¿no es cierto?, democracia viva, 426 millones. Fíjate que no era tanto. Fue la punta del iceberg, parece lo de democracia viva. O sea, ¿hay regiones con más de... Chota. No, espérate. 426 millones, olvídate. Yo te voy a dar la cantidad que tenemos nosotros en la décima. Después tenemos Maule, 577 millones. Esta ha sido Julio Contardo. Y le entregó una platita, ¿no es cierto?, que este gallo era, no, perdón, Julio Contardo de fiscal, referencia a la Seremi de Vivienda del Maule y a la Fundación Urbanismo Social. Después tenemos, voy a dejar el final de los lagos para que se den cuenta. 576. O sea, si ya dijiste que lideramos el ranking. Pero para que noten la diferencia con el resto. Atacama, Fundación Comprometido, 128 millones. Biobío, Fundación Urbanismo Social, y vinculo con los ángeles. Entregó, ¿no es cierto?, el Servio, 148 millones, y otra indagatoria está vinculada, ¿no es cierto?, a una ONG que se llama Red Cultivarte, 274 millones por ese lado. Araucanía, que es la segunda más potente, 2.113 millones. La segunda más potente. Ya aquí está vinculado también el gobierno regional, el gobernador regional completamente, Luciano Rivas, y la fundación que se llama Fundación Local, que curiosamente tiene sede en Valparaíso. Arica, no es malo, también lleva 2.500 millones, ¿ya? También espérate, ¿qué cosa de acá? Irregularidades, Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones, Gobierno Regional, y el number one en el ranking somos nosotros, la región de los lagos, con 8.049 millones. Y este problemita de los traspasos irregulares, yo pensé que solamente era con una corporación, que es la Kimun, y no, son 3 corporaciones. Hay 2 corporaciones, o sea, son 2 fundaciones de corporación. La Fundación Participa, la Fundación Quinquihue y la Corporación Kimun. 8.000 millones. Eso. Oye, para que nos enchufemos con las cantidades. Si sumamos todos estos dólares verdes, millones en verde que tú has dicho, ¿qué necesidad tiene el gobierno de reforma tributaria y pacto fiscal? Pues si con todos estos números tenemos solucionado el problema de la pobreza en Chile, que han ido a parar, a los bolsillos de estos corruptos políticos de o sea, realmente que me quedo corto, y como esto es un programa jurídico, yo soy abogado, tampoco quiero usar una palabra soez para no bajar el nivel, bajo ningún respecto. Pero todos, a buen entendedor, pocas palabras. Respecto al gobernador Vallespín, Juan Carlos, a mí me llama mucho la atención, quizás no me llama tanto la atención porque yo trabajé en las Fuerzas Armadas muchos años, y si algo saqué de lección aprendí, a lo mejor Rodrigo ahí me puede ratificar o me puede contradecir, es que los departamentos jurídicos, aquí en las Fuerzas Armadas existen los AUGE, que son los auditores generales del Ejército, cuya misión principal es asesorar jurídicamente a los comandantes en jefe. Estos, en la historia, nunca han hecho bien la pega. Bajo la guardia de Waldo Martínez, del general Waldo Martínez Cáceres,
se cometieron los desfalcos más grandes de los comandantes en jefes, el señor de los Anillos, oye, se me fue el nombre, ¿cuál era este? El Juan Fuente Alba, el general Fuente Alba y el general Humberto Uviedo, bajo la guardia del general Waldo Martínez Cáceres, que era auditor general del ejército. Con Felipe Kunich, que le siguió, corrupciones ahí en Coyhaique, de generales que actúan mafiosos. Hago este breve pas porque es lo que yo conozco para decir, porque Juan Carlos decía en un momento de su exposición que la oficina jurídica, Patricio Vallespino, el asesor jurídico, bueno, aquí parece que estamos exactamente igual que en las Fuerzas Armadas. O sea, ¿qué asesoría más torpe la que le dieron a Vallespín cuando hay un principio general del derecho de que nadie puede aprovecharse de su propio dolo? Por lo tanto, si Patricio Vallespín actuó a lo menos con culpa grave, a lo menos desprolijamente o irregular, adjudicando fondos de dinero antes de la culminación y tramitación total del respectivo acto administrativo con la toma de razón, y se bypassó a la Contraloría y por ende se bypassó a la justicia, y ahora parezca querellándose, a mí me parece que eso es a lo menos una inconsecuencia. Nadie puede aprovecharse de su propio dolo. ¿Qué más te puedo decir sobre este tema, Juan Carlos? Menos mal que zafaste tú. Tú que quieres aportar con el libro de la experiencia en Obispo Barro. Por eso yo creo que es importante igual distinguir, porque es valioso que el municipio, que el Estado, en cualquiera de sus órganos, pueda aportar a fundaciones cuando son fundaciones que tal vez realizan trabajos que el Estado no quiere, que el Estado no puede o simplemente no llega. Yo creo que sí, de eso se trata el apoyo y de tantas formas, digamos, los grupos intermedios. Entonces, es fome cuando, de hecho, los romanos decían corruptio optimis pessima, la corrupción de lo mejor es lo peor. Es lo peor cuando un sistema bien inspirado es aprovechado por inescrupulosos con estos propósitos, porque se pone en tela de juicio, incluso si es que deben seguir existiendo fundaciones o si deben seguir recibiendo aportes del Estado. ¿Qué sería del Hogar de Cristo? ¿Qué sería del Hogar de Cristo sin aporte del Estado? ¿Qué sería de la Teletón? Porque la Teletón ya recauda, digamos, con su evento una vez al año, pero los gastos permanentes y ahí el Estado también solventa. Entonces, ahí yo creo que es importante no perder el foco y, sobre todo, con mucha severidad, perseguir estos actos. Fíjate que el programa pasado hablábamos con Rodrigo Vera, como él lo dijo al principio de su intervención, terminé muy deprimido porque el diagnóstico que hizo Rodrigo de sociedad enferma, de repente parece que realmente calza como anillo al dedo, porque aquí, yo repito, si pescamos calculadora y sumamos todos estos miles y millones de dólares que han desfilado en desfalcos, que han ido a parar a bolsillos de privado, vaya a saber Dios a quién, no tendríamos necesidad de hacer pacto fiscal y reforma tributaria, si son muchos millones. A propósito, Rodrigo Vera, ¿qué te pareció? ¿Ratificas mi comentario de que bajo la guardia del general Waldo Martínez Cáceres se cometieron las corrupciones más grandes por parte de los comandantes en jefe, a quien él, como auditor general del ejército, le ha llamado a asesorar, y en general, de ahí en adelante? Yo no sé si realmente, bueno, yo obviamente no tengo el detalle, digamos, de cuál fue la asesoría que pudo haber prestado, pero es un hecho innegable, no haber prestado. ¿Qué es el punto? O sea, es un hecho innegable, indubitado y patológico, sistemático, que yo no tengo recuerdo de otro ejército, en América Latina al menos, donde todos los excomandantes en jefe han estado procesados y presos. No tengo ese recuerdo. No sé, no he escuchado eso ni en Perú, ni en Argentina, en Ecuador, ni en Bolivia, no, en ningún lado. Y eso solamente lo hemos visto en Chile con el ejército, con carabineros, con investigaciones, con el tema de los gastos reservados, con los pasajes. Entonces, es innegable que también, bueno, y más allá del tema puntual de estas personas que tenían estos cargos ahí, obviamente que la asesoría en general uno lo ve con casos cotidianos, cuestiones que uno, a veces recursos de protección y cosas así, que a veces hay desconocimiento, por ejemplo, cuando daban de baja a alguien y no esperaban el trámite de toma de razón, de Contraloría, una sanción expulsiva. Cuestiones como esa, digamos, y las sanciones expulsivas tenían que pasar por Contraloría. Entonces, es evidente que el sistema no funciona bien, pero en el fondo lo relevante de esto es que yo creo que no funciona bien en ninguna parte del aparato público.
y el aparato público... Es que eso es lo grave, que aquí el cáncer de la corrupción es transversal y realmente nosotros que nos jactábamos de ser jaguares no muchos años atrás, oye, mírennos ahora. Qué patética la situación, realmente es patético. Realmente es patético. Jaguar de lentes rojos, un pequeño alcance. ¿Usted cree sinceramente que un gobernador regional va a tomar una decisión de esta naturaleza? Partamos de la base, ¿no es cierto?, que no es una decisión comprometida. Tú tienes una decisión comprometida, no le preguntas a nadie, la hacen, ¿no? Pero decisiones administrativas de tipo, ¿tú crees que no pasan con un visto del departamento jurídico? Yo me imagino que tiene que estar la mosquita del asesor jurídico a lo menos. Sí, entonces... Del asesor jurídico de la repartición, o sea, en este caso... No, claro, del gabinete del gobernador regional. ¿Cachai? Pero tiene que pasar, o sea, todo, absolutamente todo. Yo lo veo a nivel local, por ejemplo, municipal. Tengo amigos y amigas que son abogados, tengo hartos amigos en la municipalidad. Y en definitiva, todo lo que va al alcalde, todo lo que sale del despacho del alcalde va con el visado, ¿no es cierto?, con el jefe de gabinete, el jefe del departamento jurídico, Entonces, esto se contrapone un poco con lo que decía el ministro de Justicia, tratando de justificar, que yo creo que ahí el ministro de Justicia para mí tiene mi respeto, o tenía mi respeto hasta ese minuto, porque en definitiva él dice, frente a todo este descalabro, no, lo que pasa es que en realidad, y esto está vinculado con el tema que yo me iba a referir, pero bueno, lo menciono simplemente, esto que salió la Contraloría que dijo de que a muchos funcionarios, o a la mayoría, ¿no es cierto?, de los cargos directivos del gobierno no pasaron por este curso que da la Contraloría. De capacitación. De capacitación, ¿no es cierto? Que da el CEA, que creo que se llama Centro de Estudios Administrativos. Y después, a raíz de eso, el ministro dice, mira, lo que pasa es que en realidad un jefe, un encargado, ¿no es cierto?, un ejecutivo dentro del gobierno, un jefe de servicio, lo mínimo que tiene que tener es un buen asesor, un buen contador, etc. Eran 3 cargos. Bueno, un buen jefe jurídico, un buen contador y no sé qué otra cosa. Pero olvídalo, o sea, en definitiva, y volvemos a lo mismo, si lo que tú quieres hacer, en definitiva, es entregar plata, o favorecer, mejor dicho, porque aquí algo te va a llegar, favorecer a alguien, obviamente conversas con tu equipo y tu equipo está sonado, tu equipo te va a poner la firma, porque si no, se va tostando para la casa. ¿Cachai? Entonces, ahí es como, es decir, que no cuentan con asesoría jurídica, yo creo que es una cuestión que... Yo quisiera acotar ahí que tener un título hoy en día en Chile no es lo que era. Y copio esta frase que otro día la escuché en un podcast donde está el diputado Kaiser, a propósito de lo que pasó en Santiago con la Iracy Haller, que es ingeniera comercial de la Universidad de Chile, o lo que decía el ministro de Economía, Grau, que da lo mismo que el dólar, porque en Chile se paga en pesos, una cuestión así, y el tipo de ingeniero sí, industrial y tiene un doctorado, etc. Porque hoy en día está el nivel de decadencia, está el nivel de desaparición de la élite. Sigamos cortándonos las venas con ver a la élite académica, que hoy en día, aunque yo tenga un abogado en un servicio público, no es garantía de nada, bro. No es garantía de nada. Vayamos a ver la preparación de ese cabro que está ahí, o cabra, para decirlo de manera inclusiva, de que está trabajando de asesor o de asesora. Vaya, ese es el punto. Si hay gente muy ignorante en los servicios públicos, gente profundamente ignorante, que cumple con el requisito formal de tener un título. Y está ahí. Entonces, a veces ni siquiera es que sean tipos malos, corruptos, que piensen, que razonen deliberadamente cómo robar. Tú dices ignorancia, él dice llanamente ignorancia, y hasta donde bueno, yo sé... esa es una opción. O el tipo que está metido con el jefe, al que el jefe le puso la pata encima y le dijo, hijito, firma acá, o si no te caes sin pega, o el que no, supongamos en el mejor de los eventos, que es lo que dice Rodrigo, que aquí nadie está comprometido, nadie sabe el changuín que se está armando, y simplemente el asesor por ignorancia le dice, jefe, échale para adelante. Ahí está un poco la preocupación de los colegios profesionales, de los colegios de abogados. Como ustedes saben, yo soy gremialista, esto lo reivindico mucho, del control ético de sus asociados. Realmente no es lo mismo un abogado
que esté colegiado con un abogado que no lo esté cuando hay un colegio y una organización que tiene un activo tribunal de ética. Porque realmente, así como el caso de los médicos también, o sea, en los médicos está la vida de personas, de seres humanos, y en los abogados a lo mejor no está la vida literalmente de los seres humanos, pero sí está la libertad de las personas muchas veces en nuestras manos, está el patrimonio de las personas muchas veces en nuestras manos, está la estabilidad laboral, de la seguridad social, está todo el tema de familia en manos de los abogados, por lo tanto, y en políticas públicas, ¿para qué decir? En derecho administrativo, ¿para qué decir? Por lo tanto, la responsabilidad de ser abogado es muy, muy grande, y en este sentido puedo coincidir con Rodrigo Vera cuando dice que a lo mejor no es lo mismo que 100 años atrás tener el título de abogado. Claro, los grandes profesores que sentaron doctrina y jurisprudencia en derecho civil, hablo de un Alessandro, un Sumarría, hablaban todo francés, porque eran de familias pudientes que podían darse el lujo de enviarlo a estudiar francés en París, en la Sorbona, en fin. Entonces hacían doctrina muy rica porque traducían rápidamente del francés, que es una fuente directa e inmediata de nuestro Código Civil, el Código Civil francés de Napoleón. Bueno, ya para finalizar el programa me gustaría también en este contexto decir o mejor dicho, hacer un llamado, ¿no es cierto?, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a mejorar la calidad de gobierno. Y digo mejorar la calidad de gobierno pensando quizá un poco en Osvaldo Andrade, este hombre tan conocido, ¿no es cierto? Fue ministro de Estado con Bachelet, siempre ha tenido un militante histórico del Partido Socialista, fue presidente de la Cámara de Diputados entre el 2016 y el 2017, ministro de Trabajo y Previsión Social en Bachelet 1, un hombre histórico del socialismo. Y este hombre histórico del socialismo declara a un medio: este es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno. Esa es la lógica, ayudemos a resolver el problema. Dice, este es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno. Bueno, a confesión de parte, relevo de prueba, decimos los abogados, y por lo menos hay que destacar en Andrade, bueno, hay que decir que Andrade ahí parafraseó una histórica frase de la época de la Unidad Popular, ¿no es cierto? Y en este sentido quiso rectificar o quiso llamar a rectificar con una lógica de autocrítica, ¿no es cierto? Pero el tema está en que no basta con reconocer que esto es un gobierno de mierda en sus propias palabras, sino que hay que ver qué hacer para que este ya no siga siendo un gobierno de mierda. O en sentido inverso, es posible, usando las propias palabras de Andrade, que en lo que resta a la administración Boric pueda no seguir siendo un gobierno de mierda y darnos calidad de vida a los chilenos. Dejo abierta la pregunta. Ya para las palabras finales, Rodrigo, Juan Carlos, quien quiera tomar el guante. Yo creo que es importante recalcar que las opiniones que se vierten en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Por favor, señor, si se va a querellar en contra de Baqueano, no nos meta todo en la misma querella. José Manuel Baqueano, que acaba de decir esas palabras. Pero espérate, si yo las digo y las ratifico. Este es un gobierno de mierda, lo digo, bro, porque dije al principio, tú no escuchaste las comillas, estoy replicando lo que el abogado Osvaldo Andrade, quien es un promitente militar del Partido Socialista, dijo. Sí, lo vi, lo escuché. Entonces yo estoy replicando, y lo único que estoy diciendo es, si Osvaldo Andrade dice que este es un gobierno de mierda, citando sus palabras, la pregunta es a Andrade y a toda la coalición, ¿qué pueden hacer para que no siga siendo un gobierno de mierda? Y ahí dejo la interrogante. Y si se quieren querellar, soy abogado penalista, me gano la vida en esto, así que una rayita en el agua. La peor defensa es la que uno hace de sus propios intereses. Eso pero tengo clareto ahí. Yo voy de Ñuble. O va a ver a la ama de Ñuble, o sea, estoy... A cambio de un asado. Así de barato. Vamos a estar como en las películas. No te preocupes, José Manuel, yo te saco cuando salga también de la prisión de la compañía. Como decía mi abogado que está en la celda al lado. Pues, claro. Bueno, ha sido un programa muy ameno, realmente siempre un agrado compartir con Felipe, con Juan Carlos, con Rodrigo, que Rodrigo ya es parte del panel, por lo demás lo vamos a enrolar con foto y todo. Y bueno, esperamos encontrarnos el próximo miércoles, esperamos que la política chilena y el derecho chileno
mejoren en una semana más. Yo quiero pensar que sí. Me despido, un saludo muy grande y dejo la palabra al resto de mis colegas. Nos vemos el próximo miércoles. Saludos y nos vemos. Hasta el próximo miércoles. Cuídense mucho. Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Hemos presentado Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos legalmente. Espacio de conversación y análisis desde el punto de vista jurídico, con la conducción de los abogados Felipe Jordán, José Manuel Baquedano y Juan Carlos Claret. Será hasta el próximo miércoles a las 18 horas. Recuerda que puedes contactarnos en la página web del Centro Jurídico Osorno, www.cjo.cl. Hablemos legalmente. Es otro espacio de Dharma Producciones. Somos campesinos de la raza del troque, jamás.